Gracias te damos, Señor, porque sin ti, Padre Santo, no somos nada. Hemos llegado a este punto de nuestra vida, Señor, solamente porque tú has sido bueno, porque a ti te ha placido, porque tú has dado ese amor tan grande que el mundo espera. Ese amor tan grande, Señor, que está necesitada tanta gente allá afuera. Nosotros somos privilegiados porque hemos oído tu voz y hemos venido a ti, Padre Santo. Bendice este momento, Señor. Permite que este momento sea tuyo, Padre Santo. Permite que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, comenzando por el mío. Permítenos menguar a cada uno de nosotros, dejando toda cosa mala, dejando cualquier problema, cualquier situación que nos aleje de ti, Padre Santo. Permítenos abrir nuestro corazón para entrar al trono de tu gracia. Permítenos llevar, Señor, con nosotros ese mensaje tuyo, ese mensaje que pueda reformar nuestra vida, que pueda hacernos cada día mejores a ti, Señor. Permítenos estar contigo, Padre, y no alejarnos en ningún momento. Permite que tu Espíritu Santo camine por tu santa palabra, Señor, para que nosotros podamos encontrar esa paz y ese entendimiento que solamente tú nos sabes dar. Gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Gloria y honra te damos, Señor, y dejamos todo en tus manos. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento. Muy buenos días, mis amados hermanos. Tenemos en puerta una celebración muy grande en este país y alrededor del mundo, porque es una celebración que viene del viejo continente, de Europa. Independientemente de la historia, de la tradición que es esto, es una celebración, mis hermanos, que nos debe de traer una reflexión, no nos debe de traer una fiesta, una convivencia. ¿Es parte? Sí. ¿Es malo? No. Pero en realidad, mis amados hermanos, esta celebración que vamos a hacer, la vamos a hacer bien encaminada. Es en realidad una celebración que originalmente estos peregrinos que vinieron de Europa, perseguidos en sus países por predicar el nombre de Cristo, vinieron, se asentaron aquí, encontraron una tierra de libertad, digamos. Y esta celebración fue hecha y creada con un solo propósito: darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por haber encontrado un lugar donde ellos pudiesen tener vida. Qué hermosa reflexión, ¿verdad? Cómo Dios nos enseña a través de lo pasado, de las cosas, lo que nosotros vivimos ahora, ¿no? Venían huyendo de la muerte y vinieron a buscar vida. Y la encontraron. El problema es, mis hermanos, que con el tiempo ya no es una celebración, se vuelve una tradición. Y desgraciadamente las tradiciones dividen. Sacan del contexto lo que en realidad es la verdad de lo que originalmente comenzó. Porque ahora, desgraciadamente y con tristeza, vemos que en la mayoría de los hogares, aún cristianos, la celebración ya no es para dar gracias a Dios. En algún momento probablemente se dé un gracias, pero ya no precisamente es con la convicción con lo que aquellos peregrinos vinieron un día, se establecieron aquí y iniciaron esta acción de gracias hacia el único y verdadero Salvador. Y eso, mis amados hermanos, me hace reflexionar, porque me pidieron dar un mensaje a través de lo que se va a celebrar,
de acción de gracias, de cómo dar gracias al Señor. Y yo digo una cosa, vimos a los niños, qué bonito, ¿verdad? Los niños, un niño, una niñita por ahí en su corazón, muy bonito, que pide por su prima, ¿verdad? La van a operar y que todo está bien. Qué bonito, los niños tienen ese conocimiento, saben a quién dirigirse. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo es bueno porque nos va guiando poco a poco a través de las cosas y va poniendo todo en orden. En la mañana también tuvimos un mensaje hermosísimo. En los que asistimos a la escuela dominical, olvídense, yo salí completamente. ¿Cómo el Espíritu Santo alinea todo? Porque sin ponernos de acuerdo, la persona que trajo el mensaje en la mañana, hermana Rebeca, se alinea con lo que la predicación va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos celebrando lo mismo, estamos en el mismo texto. Ella hablaba claramente de la convicción que debe de tener uno para confiar las cosas a Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga su propósito, se manifieste con poder y nosotros no tengamos que hacer nada. Gloria a Dios. Ella leyó un pasaje de Crónicas en el rey Josafat. Y qué hermoso. Nosotros estamos aquí con la misma situación. ¿Hemos hecho algo para ser salvos? No. Todo lo hizo Dios. Pero en realidad, mis amados hermanos, este día de celebración, podemos poner en la mesa el agradecimiento porque tenemos salud, cosas más bonitas y hermosas como lo de mi hermana Leti, ¿verdad? Con nuestro amado hermano, que es una bendición. Lo de esta niña que hablaba, decía de su prima. Muchos de nosotros tenemos salud, trabajo, no sé. Pero ¿será realmente eso la verdadera gratitud que debemos de tener ante Dios? ¿Será eso el verdadero dar gracias a Dios en este día? Por eso mi mensaje de hoy, mis amados hermanos, yendo un poco a través de la Biblia, tratando de venir a hablar un poco acerca de lo que realmente estamos haciendo en nuestras vidas. Y mi mensaje del día de hoy lo he titulado: ¿somos realmente salvos o necesitamos ser salvos? Porque, mis amados hermanos, ustedes, yo, ¿qué mensaje o qué agradecimiento más grande le podemos dar a nuestro Señor que murió, padeció en esa cruz y que dio su vida y que vino con un solo propósito: a dar la vida por cada uno de nosotros para que en nosotros haya vida y la haya en abundancia? ¿Qué más agradecimiento podemos darle, mis amados hermanos? La palabra salvo, somos salvos, conviene al entender de que, bueno, de que tengo que ser salvo, ¿verdad? Vamos a ir un poco a través de la Biblia, mis hermanos, y vamos a entender, para los que somos salvos ya, lo que hemos rendido nuestra vida a Cristo, si realmente estamos haciendo las cosas que hablan de una persona que es realmente salva. O más aún, si hay alguien que es salvo, sí, pero que en algún momento tiene el espíritu contristado. O está necesitando que muchas veces el Señor venga y nos diga: acá estoy, mírame. Lógicamente que por aquellos que si nos están visitando y no tienen a Cristo en su corazón, que este mensaje también sea para ustedes, hermanos. Que este mensaje también sea para que reflexionen y sepan que el tiempo está cerca. Cristo viene, hermanos, y no hay tiempo ya. Estamos en los últimos días. Muy bien, hermanos. Bueno, comencemos por lo primeritito que tenemos que entender. ¿De qué tenemos que ser salvos? Y lo primero que tenemos que entender, por favor, vayamos a la Biblia, vamos a Romanos 3, vamos a hablar, este gran siervo de Dios que fue dado por Dios para los gentiles, el apóstol Pablo, nos habla en el libro de Romanos y nos da la explicación clara de lo que nosotros debemos de ser. ¿De qué tenemos que ser salvos?
en la pregunta, la primera pregunta. Y lo primero que tenemos que entender es esto, mis hermanos. Tenemos que ser salvos, ¿por qué? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. No hay uno que pueda decir o jactarse y decir, no, yo nací con el Espíritu Santo. No, todos estamos. ¿Pero qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios? Amén, amén. Miren, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo les habla a los romanos, a los judíos romanos, y les dice, en el capítulo 1, vamos a ir rápido, les voy a explicar rapidito, les habla de los paganos, de los gentiles, de las personas que no conocen a Dios. Y dice, el apóstol Pablo dice que los paganos son idólatras, adoran imágenes de animales, desobedecen a sus padres, se meten hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que todos merecen el justo juicio de Dios. Esa es la explicación del capítulo 1 en el libro de Romanos. Y Pablo le está hablando a los romanos, y los romanos, a los judíos, perdón, y los judíos me imagino pueden decir, sí, Pablo, tú conoces bien las escrituras, tú conoces bien la ley, que es cierto, ellos son incircuncisos, son paganos. Pero en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla y le dice a los judíos, déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. En el mundo, en la humanidad, solamente hay dos tipos de personas con las que Dios trata. Uno es el pueblo de Dios, el escogido pueblo de Dios que Dios lo escogió para hacer enseñanza, ejemplo hacia las naciones de cómo debe de ser una vida consagrada a Dios. Y los gentiles, lo que nos llaman gentiles, que somos todos nosotros, ¿verdad? Solamente dos tipos de personas, ¿ok? Entonces, Pablo comienza diciendo, en el capítulo 1, los gentiles todos son paganos, todos son pecadores. En el capítulo 2, cuando los judíos están sí, les dice, pero momento, no se muevan. También ustedes. También para ustedes hay. Y dice, Pablo les habla a los judíos, y Pablo los sienta en el banquillo, y les dice, no basta con conocer la ley para ser inocente, no basta que sepas qué es lo bueno y lo malo, para no tener culpa. Si tú consideras que el adulterio está mal, pero tú lo haces, estás mal y eres igual que un pagano. Si criticas la idolatría, pero eres obstinado, eres igual o más que un pagano. Porque tú conoces la ley, porque tú conoces más de la voluntad de Dios que un pagano. Y esto te condena todavía más. La ley es el método por el cual cada uno de nosotros entendemos que somos pecadores. Vamos al capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9, después de haber entendido que en el capítulo 1 le habla a los paganos, a los gentiles, y en el capítulo 2 también les dice a los judíos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, viene Pablo y dice en Romanos 3, 9, y dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, afirmación. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecados. Todos. No importa que yo sea del pueblo de Dios, no importa que yo sea un sacerdote, no importa. Todos estamos bajo pecado. Pero algún judío en algún momento, estando con Pablo, le dirá a Pablo, ¿verdad? Oye, pero nosotros tenemos el día de Yom Kippur, ¿no? El día que podemos traer una ofrenda y podemos lavar nuestros pecados, porque al final estás hablando de pecado. Algún gentil dirá, bueno, no, oye, yo doy donaciones, yo voy y llevo burritos a los necesitados. Cuando yo veo una persona en la esquina o una viejita pasar la calle, yo le ayudo, yo soy bueno.
Pero Pablo les habla y les dice: no conoces, no entiendes la palabra de Dios. Y nos manda al versículo 19 y 20 del mismo capítulo 3, en donde Pablo habla dos palabras claves, comenzando el versículo 19 del mismo capítulo 3. Pero sabemos. Pablo estaba hablándole a los judíos, a los romanos, y les estaba diciendo: pero sabemos. Ya ellos sabían que esto no era así. Ya ellos sabían que no solamente por las obras de la ley ellos se podían salvar, pero aún así ellos se querían sentir que eran mejor que los demás, y eso era lo que ya los estaba condenando, precisamente eso. Y dice Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, un absoluto de Dios, ninguno, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no es un camino para salvación, o nunca va a ser, nunca ha sido la ley un camino para salvación, nunca. La ley es la que nos expone nuestra condición de pecado. Las obras no son un camino para la salvación. Las obras es vanidad. Las obras es orgullo. ¿Por qué? Porque yo tengo y yo puedo. Y como yo puedo y yo tengo, yo lo hago. Es orgullo. Por eso no nos salva. La ley nos muestra hasta qué punto somos pecadores y por lo tanto nos obliga a cerrar la boca. Nadie puede venir a justificarse ni por la ley ni por las obras. Nadie, mis amados hermanos. Esa es la condición del hombre. Escuché a un predicador y me encantó esta analogía, este ejemplo que el predicador da, para que entendamos lo que es la ley y cómo exactamente la ley no nos salva. En una noche de esas que uno despierta, tiene una temperatura, fiebre, se levanta uno, toma el termómetro, se lo pone y efectivamente se da uno cuenta que uno tiene fiebre. Para aliviarme, me voy a tragar el termómetro. ¿Eso nos alivia? Así es la ley. La ley nos muestra el grado de temperatura que tenemos de pecado. ¿Comernos la ley nos salva? No. ¿Por qué? Claramente en la escritura que tenemos. Romanos 3, 10 al 18. Y vayamos y leámosla, mis hermanos, para entender este objetivo principal. Como está escrito, esto es tan hermoso, mis amados hermanos. ¿Es algo que Pablo se inventó? ¿Es algo que Pablo dijo, como el Señor vino a los suyos y los suyos lo rechazaron y de pronto los planes de Dios cambiaron y ahora el Señor hizo algo diferente y a mí me dijo que improvisara? ¿Esto es así? No. Como está escrito. Y les voy a leer dos versículos del 11 y el 12 y después vamos a ir a un salmo para que vean cómo esto estaba ya escrito desde el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis amados hermanos, vamos al Salmo 14, por favor. Acompáñenme al Salmo 14. Vamos a ver qué es lo que cuando el apóstol Pablo se refiere y que dice, como está escrito. Salmo 14, del 1 al 3. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables.
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos habla como está escrito. Y claramente, mis amados hermanos, aquí claramente aquí podemos ver, mis hermanos, cómo esto era algo que ya estaba estipulado desde el Antiguo Testamento, dentro de la ley. Ya estaba estipulado dentro de la ley. Desde antes, Dios ya lo había puesto ahí. Y el apóstol Pablo solamente nos está recordando algo que muchas veces nosotros olvidamos, mis hermanos. No hay ni siquiera uno. Pues sigamos leyendo. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Todos nos apartamos, todos nos hicimos a una necios. Esto es lo primero que tenemos que entender, mis amados hermanos. ¿Por qué necesitamos la salvación? Por eso precisamente. Por eso, porque todos estamos lejos del plan de Dios. Todos estamos lejos de los ojos de Dios. No tenemos esa relación con Dios. Allá, desgraciadamente, en el capítulo 3 de Génesis, todo se quebrantó. Y tanto se quebrantó que aun cuando pecó nuestro amado Padre, todavía fue y se escondió. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios clara y es específica y dice: porque oí tu voz y tuve miedo. ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra de Dios y tenemos miedo? No queremos. Pero las palabras de Dios en ese huerto son la clave para que podamos continuar con nuestro mensaje de hoy. Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Somos salvos? ¿Realmente? ¿O necesitamos ser salvos? Ahora, ya entendimos que necesitamos una salvación porque estamos todos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? La justificación por la fe en Cristo. Somos culpables, hemos sido condenados, fuimos separados del huerto del Edén, hemos sido separados de Dios. Ahora necesitamos una expiación, necesitamos un sacrificio, necesitamos alguien para que nos justifique y nos traiga de nuevo al Padre. Ese es el primer principio para poder entrar en lo que es la salvación. Es lo primero que tenemos que hacer. Y sigamos con el libro de Romanos, porque es el apóstol Pablo el que nos sigue hablando de esto. Mismo capítulo 3, versículo 21 al 26. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Volvemos a lo mismo, desde el Antiguo Testamento, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
¿Hay razón para darle gracias a Dios? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe, al que es de la fe de Jesús. Versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La muerte de Cristo en la cruz abre dos etapas. Parte dos etapas. Uno, en el Antiguo Testamento, sacrificios, poniendo como ejemplo, ¿verdad?, el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo en animales. Y poniendo eso, lo que hablaban los judíos del día de Yom Kippur, poniendo eso dentro de lo que es lavar los pecados. Posteriormente del sacrificio, de la muerte de cruz, en nuestro Señor Jesucristo, viene el sacrificio completo. Un solo sacrificio, no más sacrificio. En eso se manifiesta la justicia de Dios. Pero como dijo Jesucristo en Mateo, dijo, como cuando la serpiente fue puesta en lo alto, así es ahora por la fe. ¿Ves? ¿Oyes? ¿Crees? Y tienes salvación. Porque el sacrificio está ahí vivo. Porque aquí lo está diciendo claramente. Porque Dios puso ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. Él fue la expiación. Él fue el que pagó todos los pecados por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios es clara y dice: nadie puede presentarse ante Dios con obras. Entonces, ¿cómo un Dios justo puede perdonar a alguien que es injusto sin ser injusto al perdonarlo? ¿Me entienden? Se los puedo volver a explicar. Díganme, ¿cómo un Dios justo, nuestro Dios, no puede ser injusto? Porque Él tiene que juzgar con justicia. Entonces viene y dice, Pablo dice que Dios se ha encarnado en Jesús, y Jesús murió como sacrificio expiatorio, como propiciación para los pecados. Óiganme, y aquellos que efectivamente aceptan a través de la fe la justicia de Dios en la cruz, son cubiertos por su justicia y son justificados por Dios a través de la fe, y estos son los que son salvos. Todo aquel que por medio de la fe recibe el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo es justificado ante Dios. Porque lo hemos tratado, lo hemos hablado infinidad de veces aquí. Se presenta el pecador de Marcelo, el hombre que no tiene perdón para nada, el hombre que ha faltado a todas las leyes de Dios y tiene que presentarse ante Dios. Con el puro resplandor caigo fulminado. Pero si yo por la fe acepto el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, ahora es Cristo, soy yo presentándome ante el Padre justificado. Y eso me permite estar en las promesas de Dios, que son ¿cuáles? Estar sentados a la diestra del Padre un día en su gloria. Mis amados hermanos, esta es la segunda manera la cual necesitamos entender cómo es el proceso de la salvación. Esta es la segunda manera cómo necesitamos entender qué es el proceso que tenemos que llevar para poder ejercer y llevar a cabo el poder decir: soy salvo. Y Dios es justo
porque ha ejecutado su justicia por medio de alguien que es inocente, Cristo Jesús, y lo ha hecho de manera gratuita para que lo recibamos y lo aceptemos a través de la fe. La primera parte del mensaje de Pablo es muy clara. El mundo en el que vivimos está completamente perdido. No puede salvarse a sí mismo. Es un mundo cuya única salvación es el hecho de mirar hacia la cruz y aceptar el sacrificio por fe de Cristo en la cruz. Es un mundo tan absolutamente incapaz de salvarse. Somos tan incapaces de salvarnos, mis hermanos, que como Jesús lo dice en el capítulo 15 de Lucas, lo vimos la semana pasada con la hermana Rebeca. El hombre, buscando a la oveja. Esa oveja es incapaz de regresar al corral. Es el pastor el que tiene que ir a buscarla. En ese mismo capítulo 15 habla de una mujer que pierde una moneda, y esa moneda es incapaz de regresar a las manos de la mujer. La mujer tiene que ir a buscarla. Ese es Dios buscándonos a nosotros para que nosotros regresemos a Él. Esa es la salvación, mis amados hermanos. Esa es la manera en que nosotros tenemos que entender cuál es la salvación. Ya lo recibimos. Ya entendimos que estamos destituidos de la gloria de Dios, que somos pecadores, que no tenemos salvación en ninguna manera. Ya entendimos ahora que Cristo murió, padeció y fue hecho un sacrificio vivo para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Y déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Aquí, en este punto, es donde muchos estamos ya. Hasta aquí. Nos olvidamos de lo demás. Qué bonito, ¿verdad? Y yo voy a poner en mi mesa y voy a decirle a Dios: gracias porque moriste por mí, gracias porque hiciste un sacrificio, gracias por todo. Muchos de nosotros, mis hermanos, llegamos hasta aquí. Nos cuesta seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Reconocer y saber siempre que hay algo que nos dan es de alegría, es de gozo. El problema, ¿saben cuál es? Y así es el ser humano. Cuando se trata de ahora dar. Estaba destituido, muerto. Vino Dios por amor a su nombre, a Él me salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, entrega a su Hijo, soy salvo. Pero ahora, el siguiente paso, lo siguiente de lo que vamos a hablar, es algo duro. Y que muchos de nosotros vamos a estar ahí en la balanza. Y muchos de nosotros vamos a, ojalá, que el mensaje, la palabra de Dios nos lleve a reflexión. Porque el siguiente punto que traigo es: ok, ya soy salvo. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo debe de ser mi nueva vida en Cristo? ¿Cómo? Y es ahí, mis hermanos, donde muchos fallamos. La gran mayoría. Porque pensamos que venir un domingo a darle gracias a Dios, porque a veces llegamos nada más a la mitad del servicio, o a veces nada más venimos de vez en cuando para poder decir: ay, gracias Señor porque me has dado muchas cosas. A veces muchos nada más venimos, traemos el diezmo, a veces muchos nada más a ver qué pasa, a ver cómo están las noticias por allá, o muchos de tiro venimos cada domingo, pero no pasa nada. Aquí, en este mismo púlpito, hermanos, se necesita que hagamos esto y lo otro. ¿Quién quiere ayudar? Hermanos, necesitamos que nos apoyen, que aquí miren, tenemos las misiones, tenemos gente necesitada, allá afuera necesitamos llevar el evangelio. Aquí, es que tengo trabajo, es que no me lo permiten, es que necesito hacer lo otro, necesito hacer aquí. Dios nos dijo
nos íbamos a salvar. Muéstrame 30 días que estás arrepentido y ahí te voy a ir dando la salvación poco a poco. Ahorita no tengo tiempo. Una nueva vida en Cristo. Hay gente que piensa que la vida cristiana se acaba con la conversión. Reciben a Cristo y reciben vida eterna. Y ahí se acabó. Y a esperar tranquilamente que se produzca el arrebatamiento. Aquí queda. Esperar que Dios venga pronto. Pero Pablo nos dice que eso no es así. En el momento que uno decide seguir a Cristo, porque esa es la salvación, esa es la conversión. Una conversión es seguir a nuestro Salvador, como la oveja lo hizo. Después de que fue encontrada, ahora sigue al Salvador, porque mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Seguir a Jesús empieza una nueva vida que está guiada por el Espíritu. Aquí comenzamos nuestro verdadero problema, nuestro verdadero calvario. Y vamos, por favor, mis hermanos, vamos adelantito, vamos al versículo 8 de Romanos. Vamos a hablar de qué es lo que el cristiano o ya el hombre convertido debe de hacer al momento de recibir la salvación. Romanos 8. Y me encanta porque el apóstol Pablo, ya hablamos, ¿verdad? Éramos destituidos de la gloria de Dios. Somos salvos por medio del sacrificio vivo de Cristo. Y ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 1? Ahora pues, déjenme les digo a todos, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Un absoluto, ninguna. Lo que les hablaba, Dios nos da la salvación a medias. Dios nos da una salvación ahorita sí, mañana no. No. Ahora ninguna condenación hay. Dios es este Dios que no. El hermano Jorge nos hablaba hace 8 días claramente. Ya no quiero ser tibio. Dios no es una persona de cosas medias. Dios es un Dios completo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Pum! Hace la primera aparición nuestro gran enemigo después de que somos convertidos. La carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mis amados hermanos, aquí es el mayor conflicto de nosotros los cristianos. Recibimos la salvación y apenas vencimos a la muerte, porque Cristo nos da vida y nos da vida en abundancia, y ya luego tenemos un siguiente enemigo. Luego. ¿Saben quién es? Nuestro yo. Y a ese la palabra de Dios le llama la carne. Nuestro yo. Pero Dios no nos dejó solos. No nos dejó solos, y no nada más que no nos dejó solos. Miren, no se los iba a leer, no está aquí, no lo traigo en mis notas, pero vayamos al libro de los Hechos rapidito. Capítulo 1 al versículo 8. Miren lo hermoso que Dios es, porque no nos dejó solos. Tanto no nos dejó solos, mis hermanos, que miren lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: ¿pero qué?
recibiréis poder. ¿Cuál poder vamos a recibir? Del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, Dios sabe, Dios conoce, somos creación de Él. Él conoce lo que somos, Él sabe que no vamos a poder, pero dice Él: yo me voy, pero les dejaré el Consolador, el que los convencerá de pecado, el que los enseñará, el que los guiará, el que les hará entender, el que les mostrará todas las cosas que yo les he enseñado. Él es nuestro Dios. Aquí nos da Él las vías, las salidas, el entendimiento para poder saber qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él nos conoce. ¿Y qué conoce de nosotros Dios? Cuando se menciona la palabra espíritu en ciertas religiones o sectas, porque en realidad algunas son sectas, la gente determina que la vida en el espíritu son determinados dones espirituales. Ojo, aclarando, porque sé que habemos muchos que, gracias a mi Padre Dios, escudriñamos las palabras. Ciertamente la vida del espíritu se manifiesta en dones espirituales, ciertamente. Pero ¿dónde se comprueba si existe una vida en el espíritu? Es si efectivamente ese espíritu que da frutos. Da frutos. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿De qué estoy hablando? En este momento me puedo poner aquí. Dios me está dando una revelación. El Espíritu Santo está en mí. Y viene y les puedo hablar en lenguas. Ustedes no conocen nada de lenguas. Y la lengua aquí, y el mensaje es este. Muchas veces, mis amados hermanos, confundimos los dones del Espíritu, porque eso no es. Entendamos lo que es andar en el Espíritu. Ojo, escuchen lo que es la palabra. No es estar en el Espíritu. El apóstol Pablo es claro y lo dice: es que andar en el Espíritu. Déjenme les pongo un ejemplo y rapidito, nada más para que vean, referente a lo de las dichosas lenguas. Entra ahorita en esta iglesia un oriental, que nosotros no hablamos ni papa de japonés, chino, lo que habla. Porque los dones del Espíritu existen y Dios se manifiesta con quien quiere y donde quiere, pero hay que entenderlo. Por favor, hay que entender lo que es andar en el Espíritu, no estar en el Espíritu. Se sienta el hermano oriental aquí y de pronto Dios le da una revelación a mi hermano Jorge y le dice: levántate y háblale a esta persona que acaba de entrar y dile que en 3 meses él va a hacer un ministerio al que yo le voy a llevar, al que yo voy a guiar, al que yo voy a bendecir, al que yo le voy a proporcionar todo lo que él necesita. Jorge viene, se levanta, pide la palabra y dice: hermano Marcelo, Dios me ha dado una revelación. Viene y le habla en chino, japonés, mandarín, lo que sea, y se lo da. En 3 meses, mis hermanos, ese ministerio que Jorge le dijo al hermano, y sobre todo Jorge nos lo explica a nosotros, y nos dice Jorge con palabras textuales en español, lo que Dios le acaba de decir. Dice: Dios me acaba de dar una revelación y me está diciendo que le diga al hermano tal y tal cosa. Y en 3 meses todo lo que Jorge dijo aquí se cumple. Hermano, eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Dios le dio la manifestación a Jorge para que se hiciera una obra de Dios en el Espíritu. Esas son las lenguas. No sé en qué, muchas veces qué personas tengan en consecuencia que son las lenguas. Las lenguas son idiomas que se hablaban en otro tiempo porque había mucha gente de todos lados. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estos galileos no son hablando en lenguas. ¿Quiénes eran los que estaban hablando en lenguas? Los galileos. Era Dios manifestándose por medio de ¿quién? De sus siervos, de las personas que Dios había escogido para que los llevaran el mensaje, no para cualquiera que venga y se tire y haga cosas que no saben ni qué. Andar en el Espíritu
¿Es una manifestación de Dios existe? Sí. Es muy raro. Porque en realidad la Biblia no nos habla de que trabaje así Dios, pero puede darse claro que sí. Porque yo, honestamente, yo no me pongo las cosas de Dios. Pero esto es lo que tenemos que tener conocimiento. El apóstol Pablo lo habla claramente también en Corintios, ¿verdad? Y dice, las lenguas pasarán, todo pasará. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos otro tipo de comunicación. Ahora tenemos otro tipo de manera de ver cómo podemos llevar el Evangelio. Ahora, dice, por cierto, entendamos algo. La palabra dice andar en el Espíritu, caminar, no estar en el Espíritu. Y en esto hay una gran diferencia. En el Espíritu se anda, se avanza, se progresa. Es un proceso continuo que no debe detenerse y nos permite ir teniendo una mejor relación con Dios. El otro punto bien importante. Andar en el Espíritu es la obediencia hacia Dios. Y si nosotros somos obedientes hacia Dios, vamos a tener una mejor relación con Dios. Y si esa relación con Dios nos lleva a una santificación progresiva, eso es lo que verdaderamente le agrada a Dios. El ir venciendo las cosas de la carne. Pero hablamos de vencer las cosas de la carne. ¿Y qué son en realidad esas cosas de la carne? Les puedo enumerar muchas cosas, pero vayamos a la palabra. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Vamos a hablar lo que Dios nos dice, porque Él nos lo dice bien detallado, por medio de este gran siervo de Él, que es el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 23. Les dije, vamos a ir a través de la Biblia, porque eso es lo único que podemos hacer, hermanos. Si alguien viene, dijo el apóstol Pablo aquí en este mismo libro de Gálatas, si alguien viene con palabras que no son de las que les hemos predicado, sáquenlo, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Lo que es de Dios está en su palabra. Capítulo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Una pelea. Pero Dios ya nos ha dado ¿qué? Poder, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pongan atención a lo que sigue. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiestas? Que se ven, que las puede uno percibir desde lejos. Así cuando va una persona haciendo algo malo, podemos percibir que eso es algo de la carne. Y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¡pum! Aquí es donde venimos con el problema. Aquí hay algo que me gustaría añadir. Y esto siempre lo he hablado, lo he mencionado mucho. Tengo amigos con los que, hermanos, que convivo más. Los 4 primeros pecados que habla, y en general todos, se derivan, en mi humilde opinión, dijo el apóstol Pablo, eso no lo dice la palabra, eso lo digo yo. En el capítulo 20 comienza con 2, en el capítulo 19 comienza con 4, que son los más visibles, lo que generalmente como seres humanos más hacemos, porque son los pecados que entran por los ojos, y es lo que, ¿cómo nos tapamos los ojos? ¿Verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia.
Pero en el capítulo 20, perdón hermanos, habla y dice idolatría y hechicería. Y muchos a lo mejor aquí pueden decir, yo no adoro ninguna imagen, yo no me meto mi trabajo yo lo tengo bien separadito, le doy su tiempo a Dios, no es mi ídolo. Hechicero, pues yo cuándo voy a hacer hechicería. Pero miren, hay dos palabras que en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos describe lo que la mayoría de nosotros sí somos y que dice que son comparados con la idolatría y con la hechicería. Déjenme, se los leo rapidito. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, perdón, 23, gracias mi amada hermana. 15:23. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿De dónde viene la adivinación, mis hermanos? De la hechicería. Todo aquel que es hechicero adivina, ¿verdad? Les puede adivinar su futuro, lo que mucha gente por ahí anda haciendo cosas, ¿verdad? Es que es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Quién de nosotros es rebelde? ¿Quién de nosotros es obstinado? ¿Y quién entiende la palabra obstinado? La palabra rebelde es aquella persona que por más que se le mencione y se le diga, no hagas esto, mira, te va a ir mal, mira, vas a hacer lo otro, ahí está haciendo. Y la palabra obstinado es aquel que dice, pues así soy y así voy a seguir siendo, porque así yo nací. Pecados de la carne, mis amados hermanos, son obras de la carne. Ok, estamos en el espíritu porque según yo hablo en lenguas, nadie me entiende, o porque tengo una revelación, o porque estoy muy entusiasmado y brinco y salto. Pero en mi vida no aparece el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí aparecen cosas como las enemistades, los pleitos, las iras, las envidias. Mi vida es una vida que demuestra que vivo en el Espíritu, que camino en el Espíritu, o es una vida que dice que vivo en la carne y en los frutos de la carne. ¿Qué es lo que dice mi vida? ¿Qué es lo que habla por sí sola? Lo que llamamos el dichoso testimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos, mis amados hermanos? ¿En realidad somos bondadosos? ¿En realidad tenemos amor hacia los demás? ¿En realidad tenemos paciencia hacia todos aquellos que de alguna u otra manera tienen algún problema, tienen alguna situación, o que el hermano llegue y ni siquiera se pasa de frente porque trae un problema tan grande y no te volteó a ver, no te saludó para no volverle a hablar en 3 meses? O que vemos que aquí estoy yo parado así y de pronto entra un hermano y le veo el reloj, ya se compró el reloj nuevo, pero la otra vez le dije que sí, podíamos ir a tal y me dijo que no. Ves la envidia desde lejos. ¿Somos salvos? ¿Demostramos que la salvación está en nosotros? ¿O son manifiestas, van a ser manifiestas y siguen siendo manifiestas las obras de la carne? Porque déjenme decirles una cosa, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que a veces hablamos y les decimos, no, eso no es en la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Sí, ahí está. ¿Dónde? Búscalo, está en la Biblia.
Pero cuando les dicen algo, oye, arrepiéntete, oye, no seas obstinado, oye, no seas rebelde, ¿para qué? Al cabo, la palabra de Dios dice, ahí sí no la sabemos, ¿verdad? En Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si yo confieso mis pecados, gracias mi amado hermano, Dios te bendiga, que si confieso mis pecados, que Él es fiel y justo y me perdonará. ¡Wow! Eso sí me lo sé. Pero se les olvida que también Juan nos dice y nos aclara claramente con palabras grandes y fuertes y dice, porque es que el que es nacido de nuevo, ¿lo qué? No practica el pecado. ¿Se nos puede chisporrotear una vez? Claro que sí. Se nos puede chisporrotear y para eso está Dios. Pero Él conoce nuestro corazón. Pero la rebeldía y la obstinación, Él no la acepta. Tanto que el apóstol Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. Y por cierto, lo único que está enseñándonos es lo que decía Jesús. Los frutos de la carne son manifiestos a gran escala. El apóstol Pablo nos lo está enseñando aquí con grandes ejemplos, pero Jesús lo había dicho. Jesús dijo en una ocasión, el hombre bueno pone cosas buenas en su corazón. El hombre malo pone cosas malas en su corazón. Y de la abundancia de su boca, y de la abundancia del corazón, habla su boca. Por sus frutos los conoceréis. Eso ya lo había dicho Cristo. A veces es un poquito difícil, el pastor nos lo ha dicho y es verdad, lo podemos comprobar con el tiempo. Muchas veces hay hermanos o habemos hermanos que nos dicen la mechita corta, ¿verdad? Apenas nos dicen algo, mis amados hermanos, y le explotamos. ¿Por qué? ¿Y a ti qué? ¿Y eso qué? Pues yo quiero ser así. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué le ponemos a nuestro corazón? ¿Alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios o simple y sencillamente nos dejamos llevar por los frutos de la carne? Cuando vemos la vida de cada persona, ¿cuáles son los frutos de esa persona? Es una persona donde vemos, y si es una persona donde vemos el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, o por el contrario, ves a una persona que siempre habla de los demás, que siempre anda envidiando, con iras, con contiendas, etcétera, etcétera. Escúchenme esto, mis amados hermanos. La vida cristiana debe de ser la vida del Espíritu. Pero la vida del Espíritu se ve por los frutos. Y si los frutos no son los frutos del Espíritu, sino que son los frutos de la carne, esa vida es carnal. Y ni por mucho que vengamos a la iglesia y nos sentemos y levantemos las manos, por mucho que andemos haciendo ahí obras de caridad, por mucho que estemos siempre haciendo cosas según nosotros buenas, si nuestra vida, mis amados hermanos, no muestra la bondad, amor, gozo, paciencia y demás, entonces, mis hermanos, no es una vida que está controlada por el Espíritu Santo. Y si no es una vida que está controlada por el Espíritu Santo, entonces esas pequeñas palabras que en algún momento mencionamos y dijimos, el que confía, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, simplemente quedaron en el aire. ¿Somos salvos? ¿O simple y sencillamente tuvimos un momento de emoción? Este es el punto más difícil de la vida cristiana. Mis amados hermanos, el vencer nuestro propio yo. El dejar que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Ojo, mis hermanos, ¿para qué? El ejemplo que les di hace rato. Si nosotros nos empecinamos en ser rebeldes y obstinados, nosotros no vamos a estar frente a la presencia de Dios. ¿Cuál es la única manera que vamos a poder estar frente a la presencia de Dios? Cuando nosotros
nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Y de qué manera nos vamos a parecer más a Cristo? De la manera en que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos va a hablar, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a convencer del pecado. Ese que nos dice: estás haciendo mal, cállate, cierra la boca, no le contestes así a tu hermano, no hables mal de tu hermana, no hagas aquello, no te lleves ese lápiz. Déjame ver cómo están las uvas en el marketing. Sí, muchos me tacharán de legalista. Es una uva. También muchos en su mesa, ahora que vayamos a celebrar, van a tener una cervecita, una botellita de vino, y van a decir: no es malo, lo es malo es lo que pones en tu corazón. Leamos la palabra, busquemos de Dios, entendamos si en verdad soy legalista, ¿yo o Dios? Mis amados hermanos, en el amor de Cristo, en esta celebración, hagamos lo necesario para que podamos andar en el Espíritu. Miren, para terminar, demos frutos. ¿Dónde tenemos planeado hacer esta celebración de acción de gracias? ¿Dónde? ¿En nuestra casa? Muy bien, invitemos al vecino que nunca le hemos hablado. Yo tengo una gran misión, y esa es traer a los pies de Cristo a mi madre. Y les voy a decir algo, ahí está la hermana Eva, que no me deja mentir. Es una misión imposible para mí, pero yo confío en Cristo. Yo tengo mi fe puesta en el Señor, lo que nos decía Rebeca hoy en la mañana, porque la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Yo saben que tengo que hacer, ir y demostrarle a mi madre mis frutos que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo, que me han hecho cambiar, que han hecho que sea yo una nueva persona. La que ella decía: tú nunca vas a poder tener una esposa, tú nunca vas a poder tener una familia, eres un irresponsable, eres un borracho, eres un vago, me tachabas de lo peor. Ahora, mis amados hermanos, gracias a Cristo, gracias a su Espíritu Santo que ha puesto en mí, puedo presentarme ante ella y estar en esta celebración y decir: madre, aquí estoy. Gloria a Dios por lo que he sido y gloria a Dios por lo que me ha dado. Ahora quiero compartirte para que tú veas de lo que te estás perdiendo. Amén. Eso es verdaderamente, mis amados hermanos, lo que yo creo que podemos poner en nuestro corazón. Háganlo. Dejemos de lado todas esos prejuicios, esas cosas de que: es que ya le hablé, ya le he dicho. Sigamos, insistamos, no claudiquemos. Recuerden, amados hermanos, ninguna obra va a ser mejor recompensada en el cielo que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Y si esto unado, hay alguien que por medio de lo que tú hiciste, Dios puso su poder y Él lo trajo a sus pies, gloria a Dios. En la tarde, mis amados hermanos, los espero. Vamos a continuar con este mensaje. Tengo otros 3 puntos en los cuales vamos a hablar claramente de cuál es la continuación de llevar una vida en Dios cuando pensamos a la carne. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo debe de hacer con nosotros? Y ¿cuáles son las recompensas? Y es que me encanta, con mi hermano Jimmy me enseñó esto de traer 2 mensajes, uno en la mañana y otro en la tarde. Porque le digo a Rebeca, podemos cortar el tiempo cuando ya nos dice: ya me está mirando. Vénganse en la tarde, mis amados hermanos. Los esperamos, 5 de la tarde. Vamos a terminar con este mensaje y vamos a tratar de llevar, por medio de la palabra, el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que en realidad nos terminemos de hacer esta pregunta: ¿realmente somos salvos o necesitamos ser salvos? Mis amados hermanos, ahora estamos aquí y espero que este mensaje haya sido para edificación de ustedes. El altar está abierto. A mí me cuesta un poco de trabajo el entender muchas veces como si la palabra de Dios nos dice que necesitamos de Dios, no tenemos
esa convicción de venir y decirle: Señor, aquí, delante de sus pies, te necesito, Señor, te necesito. Comencemos primero por los que no son salvos. Hay alguien que hoy, convencido por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la fe, quiere entregarle su corazón a Cristo, quiera poner su vida a los pies del Señor. ¿Hay alguien, hermanos? ¿Hay alguien que quiera venir al altar para terminar con nuestra oración? Venir y pedir aquí, darle gracias aquí y después ir y hacer las obras del Espíritu allá afuera. Darle gracias por lo más sagrado que podemos tener nosotros y lo más preciado, que fue el que Dios, por su gracia, nos haya dado la salvación. ¿Hay alguien que quiera venir, mis amados hermanos? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Vamos a terminar. Vamos a poner nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma en ese ser maravilloso que es Cristo Jesús. En ese hombre que dio su vida y padeció y murió por nosotros. En ese hombre que no escatimó un solo segundo el hacer lo necesario para que todos nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Gracias te damos, Señor Padre Santo, por esta palabra. Bendice a mis hermanos, Padre, porque ellos han estado aquí hoy sabiendo, Padre Santo, que esto es lo mejor que uno puede tener, el estar contigo, Señor, en tu presencia. Venido a ti, Señor, buscando de ti, sabiendo de ti. Te damos honra y te damos gloria porque tú te la mereces, Padre. Permite que esta tarde, Señor, sea de gloria y honra para ti. Bendice los alimentos que van a haber. Bendice el compañerismo que vamos a tener, Padre Santo, para que todo sea conforme a tu voluntad, hecho por ti y para ti. Gracias te damos por cada uno de los corazones que hoy abrieron esa oportunidad de poder recibir tu palabra. Permite a cada uno de ellos, Señor, que sea este día nuevo, que sea un comienzo, para después de haber entendido más tu palabra, cada uno de nosotros podamos ir a hacer tu voluntad y predicar el Evangelio. Gloria y honra te damos, Señor, porque tú te la mereces. Gracias, Padre, por las bondades tan grandes que nos das. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, Padre Santo. Gracias, mis amados hermanos. Dios me los bendiga.